Hola, ¿cómo están? El pastor Enrique Borja, de Comunidad a la Mesa, estudiando todavía sobre el tema del espíritu y cómo ha operado en diferentes personas o ha operado sobre los profetas, también en nuestras vidas lo que el Señor quiere hacer. Y ahora queremos ver algunas profecías que hablan específicamente sobre el ministerio que le quería dar a Jesús. Entendemos aquí en Isaías capítulo 11, donde nos describe en algunos momentos cómo iba a ser investido de toda autoridad y poder el Señor Jesucristo. Aquí nos dice en el capítulo 11, verso 1 y 2, donde dice, una vara saldrá del tronco de Jesse. O en este caso, esa vara que va a surgir nos está hablando, ¿y quién es Jesse? Pues el papá de David, pero porque la profecía siempre anunciaba que un descendiente de David era el que sería el Mesías. En este caso, esta vara está hablando acerca de Jesús. Está haciendo el cumplimiento o está anunciando Isaías lo que va a hacer con este descendiente, ¿no?, de Jesse, en este caso, que es el papá de David, y luego viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Dice, un vástago retoñará de sus raíces. Y luego acá nos dice lo que va a suceder. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Ruach del Señor, del Elohim, del Altísimo, el Ruach de sabiduría. Y aquí es lo donde entendemos una serie de espíritus que se mencionan, que es el mismo espíritu, pero con diferentes características. En este caso, sabiduría, que implica qué hacer de acuerdo a las circunstancias. Algo tan importante que necesitamos hoy en día, qué debemos hacer, y es un espíritu que estaba sobre Jesús. Y también el Señor nos lo da en pequeñas porciones, ese espíritu de sabiduría, actuando sobre nosotros, diciéndonos qué hacer en circunstancias específicas. Si tú necesitas, ora y el Señor te va a guiar, porque de las cosas más importantes en esta vida es saber qué hacer, en qué momento hacer, ser guiado, y qué mejor que el Espíritu de Dios actuando en nosotros. Luego también nos dice espíritu de inteligencia para resolver las cosas. Otra vez el Ruach. Aquí entendemos también que viene la inteligencia de Dios, donde el Señor nos permite ver cosas que están sucediendo y verlas con sus ojos para captar. A veces no entendemos qué está haciendo el Señor en nosotros, pero es ese espíritu que nos permite saber, conocer y cooperar con lo que el Señor hace. También nos dice que nos da espíritu de consejo, que tan necesario, y es lo que dice aquí, el ruach de consejo, de consejería, ayuda muchísimo. Hoy en día la humanidad necesita, el joven, las parejas, toda persona necesitamos los consejos divinos en las situaciones que nosotros enfrentamos, ante las dificultades, ante las puertas cerradas, ante las puertas abiertas. Esa voz de consejo que nos habla y nos dice, nos aconseja qué hacer, qué no hacer, que nos advierte de peligros. Tan importante eso. Y luego también nos dice que hay un espíritu de poder. Y eso es cuando nos empuja, nos da valentía, nos anima a atravesar las situaciones que son difíciles. Más que nunca necesitamos ese espíritu del poder de Dios para ir adelante, avanzar, romper lo que esté ahí, y determinación, resiliencia, que es tan importante para poder lograr las metas. A veces queremos darnos por vencidos, pero es el poder de Dios que nos ayuda en nuestros temores, en nuestras debilidades, cuando pensamos que no podemos. ¿Y cómo lo aprendemos a esto, a esta situación, a usar este espíritu de poder o a ser movidos cuando estamos en debilidad, cuando vemos los grandes muros, las grandes dificultades? Porque el Señor no quiere
que huya su pueblo de lo difícil. A veces le queremos dar la vuelta y lloriqueamos y nos ponemos en depresión, pero es el poder lo que nos lleva a ir adelante. Y terminamos con dos más: el espíritu de conocimiento, la ciencia de parte de Dios, el que te abra, el que descubras. Y yo digo conocimiento, tanto necesitamos conocimiento de la palabra de Dios, porque eso nos alimenta, nos hace entender las cosas que parecen misterio, pero las hace plenas, les pone luz, las ilumina para entender, y todo va íntimamente relacionado con el caminar, porque la Biblia dice que su palabra es como una lámpara para el camino. Su palabra, el conocimiento de Dios dentro de nosotros, nos previene de pecados, nos previene de situaciones difíciles que nos ayudan a no lastimarnos, y luego terminamos con el temor del Señor, porque ¿qué es eso? Como el temor del Señor es algo que siempre quiere guardarnos en santidad, nos quiere guardarnos en no ofender a Dios, necesitamos esta combinación de conocimiento con temor para servirle agradando a Dios, porque ese es tu deseo. Yo sé que ese es nuestro deseo, ese es mi deseo: temer a Dios porque le amo, guardar su palabra y no ofenderlo. Así es que te animo, déjate gobernar por el Espíritu de Dios.